Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar viendo la Ley General de la Educación en México. La Ley General de Educación en México se aprobó el 30 de septiembre del 2019, la última actualización. Esta ley regula la educación que imparten el Estado, Federación, entidades federativas y municipios, así como sus organismos descentralizados y particulares. Cada uno de ellos está enfocado en crear mejores condiciones educativas para niños, niñas y jóvenes del país, así como su derecho a la educación. Esta ley consta de 11 títulos y 181 artículos. A lo largo de este video veremos algunos de los artículos. Este video consta de dos partes. En la primera parte estaremos abarcando hasta el artículo número 14. Comencemos con las disposiciones generales. En el artículo 1 se garantiza el derecho de la educación. Reconoce asimismo el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. El objeto de este artículo es regular la educación que imparte el Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios, así como sus organismos descentralizados y particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y está sujeta a la Rectoría del Estado. La distribución de la función social educativa del Estado se funda en la obligación de cada orden de gobierno de poder participar en el proceso educativo y de la aplicación de los recursos económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación. En el artículo 2 se prioriza el interés de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para esto, se garantiza el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo este principio constitucional. En el artículo 3 habla de la participación de todos los actores que se involucran en la educación. Llámese a ello los educandos, es decir, niños, niñas y jóvenes estudiantes, madres y padres de familia o tutores, maestros y maestras, así como todos aquellos actores involucrados en el proceso educativo y en general de todo el sistema educativo nacional. En el artículo número 4 observamos la aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta ley que corresponde a las autoridades educativas de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios. Para efectos de la presente ley, se entiende por: número 1, Autoridad Educativa Federal o Secretaría. A la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal, a la Autoridad Educativa de los Estados y de la Ciudad de México, a la Autoridad Educativa Municipal, a las autoridades escolares, al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros escolares. Y por último, al Estado, a la Federación, a los estados, Ciudad de México y los municipios. Se espera que haya una aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta ley. Comencemos con el capítulo 2, del ejercicio del derecho a la educación. Comencemos con el artículo 5. Nos habla con el derecho a la educación, es decir, que toda persona tiene derecho a la educación. La educación es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar los conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan a una persona desarrollarse de manera personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuye a su bienestar, a la transformación y al mejoramiento de la sociedad de la cual forma parte. Con el ejercicio de este derecho, se espera que se inicie un proceso centrado en el aprendizaje del educando, que contribuya a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad. En el artículo número 6 nos habla de que todas las personas habitantes de este país deben y pueden cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Es obligación
de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas e hijos o pupilos menores de 18 años asistan a las escuelas para recibir esta educación en los términos que establezca la ley. En el artículo número 7 nos habla de que además de que la educación es obligatoria, la educación también es universal. Nos habla de que es equitativa. Además, es inclusiva, eliminando toda la forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que pudieran convertirse en barreras de aprendizaje y la participación, por lo que se atiende las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Asimismo, se deben eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno de los educandos. Se debe proveer recursos técnicos, pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos. Continuando con las fracciones del artículo número 7, hablábamos de que la educación, además de ser inclusiva, también es pública. En el número 3 nos dice que el proceso educativo responde al interés social y a las finalidades de orden público. Además, se vigilará que la educación impartida por particulares cumpla con estas normas. La educación debe ser gratuita, eso nos dice en la fracción número 4. Por lo tanto, se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparte el Estado. No se puede condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de la contraprestación alguna, ni tampoco debe afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos. Si bien sí se pueden realizar donaciones o aportaciones voluntarias. Sin embargo, en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia definen los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia, vigilancia y además tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin. Además, la educación, por último, nos dice que debe ser laica, es decir, que se tiene que mantener por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Continuamos con el capítulo 3. Equidad y excelencia educativa. Comencemos con el artículo número 8. Nos habla de que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Estas medidas están dirigidas de manera prioritaria a aquellos a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, o bien que estén en situaciones de vulnerabilidad por ciertas circunstancias, ya sea de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, de origen étnico o nacional, situación migratoria o bien relacionados con el género, ya sea de preferencia sexual o prácticas culturales. En el artículo número 9 nos habla acerca de que las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias deben establecer condiciones que faciliten el ejercicio pleno del derecho a la educación. Para ello, se tienen las siguientes acciones y se realizan las siguientes acciones. Como número 1, se deben establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género. En el número 2, se impulsan en coordinación con autoridades en la materia, programas de acceso gratuito a eventos culturales para aquellos educandos con vulnerabilidad social. Como número 3, se apoya a las autoridades educativas a que los estudiantes de educación media superior y de educación superior que tienen altas capacidades o con alto rendimiento escolar pueden participar en programas de intercambio, ya sea en el país o bien en el extranjero. En el número 4, se celebran convenios para que las instituciones que presten servicios de estancias infantiles puedan facilitar que los hijos e hijas de estudiantes que así lo requieran se puedan incorporar a estas estancias y no se vean interrumpidos o bien tengan esta vulnerabilidad de abandonar sus estudios. En el número 5,
se da a conocer y se fomentan diversas opciones educativas que tienen que ver con toda la parte digital, es decir, la educación abierta y a distancia, el aprovechamiento de plataformas digitales, televisión educativa, tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. En el número 6, se celebran convenios de colaboración interinstitucional con el fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, haciendo énfasis en el carácter alimentario, preferentemente a partir de microempresas locales en aquellas escuelas que así lo necesiten, dependiendo de los índices de pobreza, marginación y de la condición alimentaria. En el número 7, se fomentan programas de incentivos dirigidos a maestros y maestras que presten sus servicios en localidades aisladas, ya sea en zonas marginadas y de alta conflictividad social, para así fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar. En el número 8, se establece de manera gradual las escuelas con horario completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, esto para promover un mejor desarrollo y aprovechamiento del tiempo disponible y que se obtenga un mayor desempeño académico y un desarrollo integral en los educandos. Por último, se debe facilitar el acceso a la educación básica y media superior. Continuando con estas acciones, en el número 10 tenemos que se deben adoptar medidas con independencia de la nacionalidad o condición migratoria para aquellos niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilizan los servicios educativos públicos. Es decir, es importante que ellos ejerzan estos derechos y gocen de aquellos beneficios con los que cuentan los educandos nacionales. En el número 11, se promueven medidas para facilitar y garantizar no nada más la incorporación, sino también la permanencia en los servicios educativos para aquellos niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país y regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o migración interna. En el número 12, tenemos que se fomentan y se proporcionan a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución. Y por último, se fomentan programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar la excelencia. En el artículo número 11, el Estado, a través de la nueva escuela mexicana, busca la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación. Para esto se coloca al centro de la acción pública el logro del aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En el artículo número 12 se habla de la prestación de los servicios educativos que impulsa el desarrollo humano integral para el logro de lo siguiente. Número 1, contribuir a la formación del pensamiento crítico. Para ello, también se fomenta el aprendizaje colaborativo y se enfatiza el trabajo en equipo. Número 2, se debe propiciar un diálogo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores de bienestar y transformación social. Como número 3, se fortalece el tejido social para evitar la corrupción a través del fomento de la honestidad y la integridad. Como número 4, se combaten las causas de discriminación y violencia en diferentes regiones del país, especialmente en la niñez y mujeres. Y en el número 5, se alenta la construcción de las relaciones sociales, económicas y culturales con base en respeto a los derechos humanos. En el artículo 13, se fomenta una educación basada en identidad, como un sentido de pertenencia y respeto desde la interculturalidad, que forma parte de una nación pluricultural y plurilingüe con una historia que cimienta perspectivas del futuro, que promueve la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Hay responsabilidad ciudadana sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros. La participación activa en la transformación de la sociedad
Al emplear el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político. Y por último, se hace un énfasis en el cuidado del medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad con el fin de comprender y asimilar la relación que hay entre la naturaleza y los temas sociales, ambientales y económicos, así como una responsabilidad para la ejecución de acciones que garanticen la preservación y promuevan estilos de vida sostenibles. Espero que te haya gustado este video. En el próximo video veremos de los artículos 14 al 30 y también vamos a estar respondiendo una actividad. Gracias y nos vemos a la próxima.